casa. Experiencia 6. Hoy iniciamos una nueva experiencia. ¿De qué situación partimos? En la actualidad, el número de reportes de contagios sobre el COVID-19 son diversos en todas las regiones de nuestro país. Como consecuencia, la población ha reaccionado con diferentes acciones y actitudes para sus cuidados. Esto ha generado que, para evitar el contagio de esta pandemia, las pobladoras y los pobladores de las regiones vuelvan a hacer uso desmedido de los envases de plástico, generando un impacto negativo para el ambiente. Desde nuestro rol de estudiantes nos preguntamos, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en la familia? Te invito a participar en este desafío a partir de la interrogante formulada. Para ello, es importante plantear nuestros propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles serán esos propósitos? Elaboremos una lista de aquellos que nos plantearíamos para empezar esta nueva experiencia. Registra en tu cuaderno de trabajo. Luego, comparamos nuestros propósitos. Estamos listas y listos para iniciar nuestra ruta de aprendizaje. Inicia tu recorrido a una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Cómo queremos ver nuestro prototipo al final de la ruta? Como resultado de trabajar las actividades aplicando la metodología del Design Thinking, presentaremos un prototipo ecológico que reemplace los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos de nuestra familia. Este deberá contar con las siguientes características. Responde al planteamiento del desafío. Resuelve el problema en función a la información obtenida. Responde a la idea seleccionada que aporta valor para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico. Es el resultado de recopilar los aportes y sugerencias de la familia. Es el resultado de una evaluación final que incorpora los aportes de las usuarias y los usuarios, obteniendo el prototipo ecológico de solución. Veamos las actividades que se trabajarán por semanas. Actividad 1. Formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. Actividad 2. Definimos la necesidad y generamos ideas creativas para reemplazar los envases de plástico. Actividad 3. Prototipamos y evaluamos nuestra propuesta incorporando los aportes de las usuarias y los usuarios. Recuerda, organizamos nuestras actividades en días y horarios, y tomamos en cuenta los criterios de evaluación y el portafolio físico, virtual. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. En esta actividad, formularemos un nuevo desafío para aplicar la metodología del Design Thinking. Para ello, recogeremos información aplicando la entrevista libre a las usuarias y usuarios siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones. Actividad 1. Formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. Estudiantes de la IE Manuel Tobar, tener en cuenta los criterios de evaluación. Recordemos que, para aplicar la metodología del Design Thinking, debemos formular un desafío que nos conducirá hacia donde queremos llegar. En este caso, el desafío está orientado a elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Ejemplo, ¿qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases plásticos para transportar nuestros alimentos? A partir de nuestro contexto y considerando los materiales que encontremos en nuestra zona, redactemos nuestro desafío. Registra en tu cuaderno de trabajo. Planificamos y realizamos la entrevista. Ahora entramos a la primera fase del Design Thinking, empatizar. Para ello, aplicaremos la técnica de la entrevista libre. Recuerda que tus posibles entrevistadas y entrevistados serán las personas mayores de tu entorno familiar, ya que estamos viviendo el aislamiento social por la pandemia. Técnica Entrevista libre.
Fase: empatizar. A continuación, revisaremos algunas recomendaciones para aplicar la técnica de la entrevista libre a las entrevistadas y los entrevistados. Estos consejos te permitirán recopilar la mejor información. Lo que debes hacer antes de la entrevista y durante ella. Preparar un guión de preguntas antes de la entrevista que usarás como guía. Tener acondicionado un ambiente confortable para su desarrollo. Prestar atención al lenguaje corporal de la entrevistada o el entrevistado, su tono de voz y gestos, y dar seguimiento a las respuestas que necesitan más explicación. Mantener una mente abierta. Preguntar ¿por qué? Constantemente. Esto ayudará a comprender el comportamiento de la entrevistada o el entrevistado y a identificar necesidades o problemas. Demostrar a cada entrevistada y entrevistado que estás con la persona más interesante. Utilizar una grabadora para documentar la entrevista o algún otro dispositivo que te permita grabar. Se sugiere entrevistar en pares. Una persona puede hacer preguntas mientras que la otra toma nota. Lo que debes evitar durante la entrevista. Realizar preguntas que solo respondan con un sí o un no. Hacer preguntas que originen que la entrevistada o el entrevistado responda de forma extensa, sin proporcionar la información adecuada. Introducir tus propios pensamientos sobre la entrevistada o el entrevistado. Sugerir respuestas a las preguntas planteadas. Juzgar las respuestas de las entrevistadas o los entrevistados. Finalmente, recuerda, las entrevistas permiten a las entrevistadas y a los entrevistados hablar de lo que es importante para ellas y ellos. Ayudan, además, a entender sus emociones y motivaciones y a conocer sus necesidades. Es importante realizar la entrevista en un entorno familiar para las personas entrevistadas y prestarles atención sin incomodarlas. Siempre pregunta ¿por qué? Incluso cuando creas que sabes la respuesta. Es posible que tal vez las respuestas te sorprendan y te revelen aspectos que no hayas considerado previamente. Recuerda que tus posibles entrevistadas y entrevistados serán las personas mayores de tu entorno familiar, ya que estamos viviendo el aislamiento social por la pandemia. Es momento de aplicar la entrevista. Ejemplo de formato de entrevista. Recuerda que puedes grabar la entrevista utilizando algún aplicativo. Si lo deseas, también puedes registrar las respuestas en tu cuaderno. Registra tu entrevista en tu cuaderno de trabajo. Ejemplo de entrevista. Colocamos los datos de la persona a entrevistar.
Luego de ello, realizamos la entrevista haciendo las preguntas e iremos anotando las respuestas. Así lo realizaremos con cada entrevistado. Evaluamos nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances e identificar los aspectos que necesitamos mejorar. Aprendo en casa.